Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Damos gracias a Dios, como de costumbre, por este precioso día que nos vuelve a regalar. En este día bendigo tu vida, bendigo tu familia. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da, personalmente hablando, de poder acercarme a todos ustedes, a todos mis amigos, a mi familia, a los que me conocen y a aquellos que quizás no me conocen, pero a través de este medio me pueden ver, pueden escuchar lo que Dios regala para cada uno de ustedes y para mí, obviamente, a través de este medio que es la palabra de Dios. Les reitero mil bendiciones para todos en este precioso día, a su familia preciosa. Que el Señor les bendiga grandemente y aquellas personas de pronto que por alguna razón están padeciendo algún tipo de dificultades o enfermedades, quiero decirles que el Señor también les ama. De igual forma, Él está allí con ustedes, fortaleciéndoles, dándoles fuerza. Una cosa, confíen en Dios, crean en Dios y crean que todo es posible. Recuerden que para Dios no hay nada imposible. Lo único que Dios quiere es personas, gente que confíen en Él, que confíen en Él, que dejen sus cargas, sus problemas delante de Él. Él habla en su palabra y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y también aquellas personas que de pronto, como decía, tienen dificultades o están pasando por problemas, enfermedades difíciles. Dejen todas las cosas delante del Señor, pónganlas en sus manos. La Biblia dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y Él escucha la oración del justo. Él escucha la oración de aquellas personas que confían en Él, que creen en Él, que tienen su esperanza puesta en Él. Amén. Hoy quiero hablarles de una hermosa palabra que Dios nos va a regalar. Quiero leerla para ustedes en este precioso día. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23. El Señor nos habla en esta palabra por lo siguiente, y son cosas que debemos aprender. Nosotros normalmente decimos amamos a Dios. Todo el mundo dice yo amo a Dios y yo siempre estoy con Dios, ¿verdad? Eso es bueno expresarlo, es bueno creer eso, pero más importante de expresarlo, de creerlo, es realmente practicarlo. El amar a Dios no es solamente de palabras. Amar a Dios es de pronto tratar de cumplir lo que establece la Biblia. Una de las cosas, repito, que nosotros decimos a diariamente es: yo ando con Dios. La pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿Dios anda conmigo? Porque yo puedo creer que ando con Dios, pero lo que realmente me ayuda a mí es saber que Dios anda conmigo. Y de eso precisamente es lo que queremos hablar, o lo que hoy quiero hablar y que el Señor me ha regalado para ustedes, así como me lo regaló a mí también. En el libro de Juan, como les decía, capítulo 14, versículo 23 exactamente, la Biblia dice: el que me ama, escuche, obedece mi palabra. El que me ama obedece mi palabra. Y mi Padre lo amará a él. Y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. Mire qué hermosa palabra. El Señor dice: el que realmente me ama, el que realmente dice que me ama, ese obedece mi palabra. Y dice: y si obedece mi palabra, mi Padre lo amará a él. Y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. Es decir, el Señor Jesús, esta palabra la está diciendo el mismo Jesucristo, aquel que vino y padeció en la cruz del Calvario. Aquí no está hablando ningún hombre común y corriente, está hablando el mismo Jesucristo. Y Él dice: no es el que dice que me ama, sino el que realmente me ama. Y el que me ama a mí, obedece mi palabra. Y mi Padre que está en el cielo, dice la Escritura, lo amará a él. Y continúa diciendo: y mi Padre y yo vendremos a ese que me obedece y haremos morada en él. Amén. Ahora, si el Padre y Jesucristo vienen a usted, vienen a mí y hacen moradas en nosotros, imagínense lo que puede ocurrir, o lo que realmente podremos ver nosotros. Ahí realmente podremos estar seguros
de que Dios está con nosotros. No es de que yo estoy con Dios, yo estaría seguro de que Dios está conmigo, porque hay una morada del Señor en mí, está morando en mí, que su Espíritu Santo mora en mí. Entonces yo podría andar confiadamente, podría hablar, gritar a los cuatro vientos, sin temor a equivocarme de que realmente Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque soy una persona que amo a Dios. ¿Y cómo demuestro yo que amo a Dios? Pues fácil, como Jesucristo dice, obedeciendo mi palabra. Ahora, ¿qué es obedecer la palabra de Dios? ¿Qué es obedecer la palabra de Dios? Es muy sencillo. Para nosotros es muy difícil para estos tiempos. Y digo nosotros porque soy un ser humano también, que de pronto en algún momento tuvo este tipo de dificultad, este tipo de dudas en el creer quién me está diciendo la verdad. ¿Cómo sé yo que la persona que de pronto me está hablando a mí de parte de Dios es real lo que está diciendo? Pues yo tomé un tiempo y puse la disposición en mí de comenzar a escudriñar la escritura, que es la que nos enseña realmente de cómo sé yo si amo a Dios. La Biblia nos enseña, la Biblia es un libro en donde el Señor pone parámetros, en donde pone una serie de reglas, como todas las cosas tienen reglas. En la tierra tenemos que sujetarnos a las reglas, a las leyes que están establecidas por el hombre y que también vinieron de parte de Dios. Así Dios también pone reglas, pone orden, pone leyes, cosas que tú y yo debemos cumplir. Una de ellas es, primeramente, reconocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Reconocer que Jesucristo vino a este mundo en condición de hombre, ¿verdad? Siendo Dios mismo, dice la Biblia, tomó condición de hombre y vino a esta tierra a padecer en la cruz del Calvario para darnos salvación. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo? El Señor a mí no me pide nada. No tengo cómo pagarle tampoco el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para salvar mi alma. Tú no tienes cómo pagar lo que el Señor hizo por ti, porque ese precio nadie en la tierra puede pagarlo. El único que podía pagar un precio por ti y por mí fue el mismo Dios. Y Jesucristo vino a esta tierra, lo cual hizo que nosotros volviéramos a tener conexión directa con el Padre Celestial a través de Él. Porque Jesucristo nos enseña y dice que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. No hay otro mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo el justo, mi Señor y mi Salvador, tu Señor y tu Salvador. Entonces, ¿qué debo hacer yo para realmente saber que estoy amando a Dios? Uno, dejar de seguir preguntándote si esta persona que me está hablando del Evangelio o esta persona que está acá me está hablando del Evangelio me está diciendo la verdad. Dejar de creer en los hombres y empezar a escudriñar las Escrituras. Pedirle al Espíritu Santo, porque es entendible que muchas personas leen la Biblia y muchas veces no entienden la interpretación. Pero obviamente nosotros humanamente no podemos entender la palabra de Dios. Necesitamos un discernimiento que viene precisamente de lo alto a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en esta tierra. Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos da el entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. Tú tienes que pedirle cuando creas, más bien cuando quieras o cuando vayas a leer la Biblia, pídele primero al Espíritu Santo, al Espíritu Consolador. La Biblia dice que si alguno está falto de conocimiento, que la pida al Padre y Él la dará. Entonces yo te aconsejo, mi amado amigo, mi amado hermano, que no te compliques la vida. Simplemente llega a Dios, toma las Escrituras y comienza a leer la palabra. La Biblia te enseña allí que hay cosas que a Dios le desagradan. Porque te digo esto, muchas veces decimos, yo estoy con Dios, pero frecuentamos algunos lugares, hombres y mujeres, lugares en donde obviamente Dios no va a entrar. ¿Por qué? Porque las cosas que vienen del mundo y las cosas que vienen de Dios no se pueden juntar.
Porque la Biblia dice que las cosas del mundo y de Dios no tienen ningún tipo de comunión. La oscuridad y la luz no tienen ningún tipo de comunión. Son cosas que siempre están separadas. Amén. Y esas cosas es las que nosotros debemos aprender. Si la Biblia me dice que no peque, pues yo no peco. Si la Biblia me dice que yo no mienta, no debo mentir. La Biblia dice que si yo robaba, ya no robe. Que si yo fornicaba, que ya no fornique. Si yo adulteraba, que ya no adultere. Ahora, es fácil de pronto, usted dice, es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Es cierto. Tampoco es posible hacerlo por tus propias fuerzas. Necesitamos ayuda de Dios y allí es donde yo te pido que le pidas al Espíritu Santo, que te metas con el Señor, que leas su palabra y le pidas, Señor, voy a leer tu palabra en este día porque de pronto no la entiendo. No sé interpretar lo que me quiere decir o no sé cómo hacer para agradarte a ti, para ser obediente. Primero, tratar de hacer lo correcto. Leer la Biblia, leer su palabra, escudriñar las Escrituras, dice el Señor, porque a vosotros os parecéis que en ella tenéis la vida eterna. Así dicen las Escrituras. Entonces, tú comienzas a leer las Escrituras. Puedes buscar a personas que realmente tú veas que están viviendo una vida agradable, que no son perfectos, porque en esta tierra no vas a encontrar un hombre o una mujer perfecto, ni uno bueno tampoco. Podemos decir somos buenos, pero la Biblia me dice que no hay ni uno bueno. El único bueno se llama Jesucristo, el único bueno es Dios. De resto, todos los seres humanos tenemos cosas que a Dios no le agrada. Pero cuando tú tienes el conocimiento, cuando tú te acercas a Dios, tú empiezas a entender que hay cosas que tú cometes, errores que tú normalmente haces, pero que también tienes el conocimiento y la sabiduría del Espíritu Santo para llegar a Dios y decir, sí, Señor. Reconozco que yo fallé, reconozco que yo pequé, reconozco que estoy haciendo esto malo. Yo quiero apartarme de esto, mi Dios amado. Ayúdame porque solo no puedo. Y Dios allí, al ver que tú te estás humillando, al ver que estás pidiendo su ayuda, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros dependamos de Él. Que tú clames a Él, porque Él tiene sus manos extendidas para ayudarte, para levantarte, para enseñarte. Y es allí donde tú y yo comenzamos a andar de la manera correcta. Es allí cuando tú y yo empezamos a dejar de hacer las cosas que en algún tiempo hacíamos, pero que no eran agradables a Dios, que no son agradables a Dios. Y empiezas a dejar ese tipo de cosas que muchas veces nos traen maldición, nos traen problemas, nos traen dificultades, nos traen incluso hasta la muerte, porque tenemos un desconocimiento de la palabra. Pero todas las cosas están en la Biblia. Para tú entender cómo ser obediente y como para tú saber realmente que amas a Dios. Empiezas a dejar de hacer las cosas que antes hacías, repito, las cosas que no le agradan a Dios. Y podrías caminar, cuando tú te metes en esa comunión, cuando tú te metes con el Señor y empiezas a tener esa relación de amistad, porque la relación con Dios debe ser una relación cercana, una relación de comunicación constante. ¿Cómo te comunicas tú con Dios? Pues simple, orando en las mañanas, al mediodía, en la noche, en cualquier momento de tu diario vivir. Simplemente puedes llegar al lugar, un lugar solo, un lugar tranquilo, doblar tus rodillas. No necesariamente tienes que estar, no te estoy diciendo que no te congregues, pero muchas veces no necesariamente necesitas estar dentro de una congregación o lo que nosotros conocemos como iglesia para orar con Dios. No, la Biblia nos enseña que nosotros debemos escudriñar o debemos meditar en su palabra diariamente. Si vas en el autobús, si vas en tu carro propio, si vas en el metro, en cualquier tipo de vehículo que vayas, si estás trabajando, tú puedes hablar con Dios allí. La comunicación con Dios debe ser constante. Si tienes algún problema, alguna dificultad o algo que no entiendes, en lo que estés haciendo, puedes hablar con Dios y decirle, Señor, enséñame. Por favor, yo necesito que tú me dejes ese toque de discernimiento, de sabiduría, para comprender esto que me está pasando y que no entiendo cómo quitarlo de encima o cómo quitarlo de en medio. Y Dios te va a dar la sabiduría y Él va a estar contigo en constante comunión. ¿Por qué? Porque tú estás en comunión con Él. Y ahí sí tú puedes decir, yo voy con Dios porque sé que Dios está conmigo. Pero tienes que comenzar a ser obediente. Lo primero, leer su palabra. Pedirle perdón a Dios todos los días.
Déjame decirte que personas como yo, personas que predican la palabra, personas que alaban a Dios, todos los días pecan. No somos personas perfectas. No. Lo que nosotros, conocedores de la palabra, lo que no hacemos es maquinar el pecado. Te explico esto. Hay cosas que el hombre puede evitar. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. ¿Qué significa esa palabra que el sabio ve el mal y se aparta? Si yo veo que hay algo que me va a afectar, si yo veo que hay algo que va a destruir mi vida, si yo veo que hay algo que va a destruir mi familia, si yo veo que hay algo que va a destruir mi ministerio, si hay algo que va a destruir mi buen nombre, yo como persona con la sabiduría de Dios, lo que tengo que hacer es tratar de evitar eso. Porque hay cosas que al ser humano le son agradables. Esto hablando de pronto del deseo hacia otra persona, hablando del dinero, de las cosas materiales, lo que sea. Pero esas cosas a veces tenemos que mirar si realmente me son para bien o me son para mal. Porque hay cosas que aparentemente son buenas, pero esas cosas me llevan a veces a tener dificultades o problemas. Y repito, incluso a veces la muerte. Entonces yo tengo que pedirle al Señor primero sabiduría. Señor, ¿será que esto que está aquí, que me están ofreciendo, o será que esto que estoy viendo me conviene? Hay cosas que solamente Dios te las puede decir, pero hay otras que tú y yo las podemos percibir porque el Espíritu Santo te redarguye y te enseña. Y esa pequeña vocecita que te habla allí, que tú dices que es mi conciencia, no, es el Espíritu Santo de Dios que te está diciendo, no camines por ahí, no te metas con él o no te metas con ella porque no te conviene. Entonces tú vas a empezar a entender la obediencia y vas a empezar a escuchar la voz de Dios y vas a empezar a discernir que eso que está allí quizás no te conviene. Entonces tú empiezas a dar pasos hacia atrás, pero no por cobardía, sino por obediencia a Dios, por amor a Dios, porque tú amas a Dios, porque tú dices que Dios anda contigo y que tú andas con Dios. En obediencia a eso, tú empiezas a dejar eso, que aunque te cueste, porque muchas veces hay cosas que tenemos que dejar, que nos cuestan, porque somos seres humanos, nos apegamos, nos aferramos a las cosas, pero son cosas que no convienen. Entonces yo dejo de lado eso, sin dañar a nadie, sencillamente me aparto. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios, no quiero ofender a Dios. Si hay algo que yo estoy haciendo, que me encanta hacerlo, pero que no es agradable a Dios, tú tienes el discernimiento, si no lo tienes, pide al Espíritu Santo para que te diga qué debes hacer y alejarte de todas estas cosas. Y eso lo aprendes en la palabra. De la forma que te estoy diciendo, fue de la forma en que yo aprendí. Y empecé a dejar de preguntarme a quién le creo, a él o a ellos o a él. Y empecé a entender que el único que me puede dar la respuesta es Dios. Y Dios tiene su palabra viva, que es la Biblia. Ahí tienes tú todas las respuestas. No dejes de congregarte, busca una iglesia donde tú sepas que predican el verdadero evangelio, donde predican a Jesucristo, donde te presenten al Espíritu Santo, donde te hablen de Jehová de los ejércitos, donde te hablen de lo que es bueno y lo que es malo. Porque hoy en día se está predicando muchas cosas. Y por eso hay mucha gente que está confundida, porque solamente se le habla de que Dios te va a dar, de que Dios te va a proveer, de que Dios te va a sanar, de que tú fuiste esto y lo otro, pero no se te habla de lo que es malo. Es cierto que Dios bendice, es cierto que Dios levanta, es cierto que Dios fortalece, pero también es cierto que Dios aborrece el pecado, que Dios aborrece la maldad, que Dios aborrece la inmundicia, que Dios rechaza todas las cosas que no le agradan a Él. Dios quiere gente que realmente le amen de corazón, que le adore en espíritu y en verdad. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no solamente digas yo amo a Dios, sino que lo demuestres en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, en tu forma de vestir, en el colegio, en tu casa, en el trabajo, en la calle, en donde quiera que vayas. Que no pelees con nadie, no discutas con nadie. Al que te hace mal, bendícele. Sonará raro para muchas personas esto, pero es así como Dios nos enseña. Si alguien te quita algo, deja que la justicia de Dios se encargue. Tampoco le desees males a las personas, porque no es bueno desearle mal a las personas. Tú no puedes decir, yo amo a Dios y maldecir a alguien, porque hay dos mandamientos que estos envuelven toda la ley o se cumple toda la ley. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento del Señor Jesucristo dijo, amarás a tu hermano, a tu prójimo como a ti mismo.
Si tú dices que amas a Dios, pero odias a tu hermano, odias a tu suegro, odias a tu esposa, odias a tus hijos, odias a tus vecinos, entonces no amas a Dios y no puedes decir, Dios está conmigo. Tú puedes decir, yo estoy con Dios, pero no puedes decir que Dios está contigo porque Dios no está allí. Porque si tú aborreces a tus semejantes, no puedes amar a Dios. Y Jesucristo dice, el que realmente me ama, ese obedece mi palabra. Y dice, y si obedece mi palabra, mi Padre lo amará a él. Y dice el Señor, y mi Padre y yo iremos a él y haremos morada. Es decir, tu vida en ese momento tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque en ti ya no va a haber ese tipo de cosas. Lo único que va a haber es alegría, gozo, confianza, certeza, firmeza. Y vas a conocer a Dios. Porque sí podemos conocer a Dios. De pronto físicamente, claro, para Dios no hay nada imposible. Él puede permitir que lo veas si es necesario, porque Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Pero puedes sentir su presencia, su esencia, el Espíritu Santo hablando a través de ti y redarguyéndote cada día. Así que, mi amado hermano, si realmente amas a Dios, obedece su palabra. Y no te digo que no sigas diciendo las palabras, yo voy con Dios, o yo estoy con Dios, no, más bien, obedece su palabra para que hables con certeza y puedas decir, Dios está conmigo. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Esa fue la palabra que el Señor me regaló en este día para ti. Me la regaló también, me habló, porque hay cosas que diariamente tenemos que aprender, pero eso es lo que hace Dios y eso lo aprendo yo escudriñando la Escritura y dejándome guiar por Dios, que a pesar de todas las cosas malas que pasan, humanamente hablando, porque hay cosas que nosotros vemos como malas, pero son cosas que a veces Dios permite para enseñarte. Y yo sé que Dios te está enseñando, a ti, mi amado amigo, mi amado hermano, a la familia que me ve, a todo aquel que puede escuchar mis palabras, que puede verme a través de este medio. Recuerden, es palabra de Dios. Yo no te estoy hablando de ninguna religión, te estoy hablando de Jesucristo, porque Jesucristo no es religión, Jesucristo es relación, una relación con Jesucristo. No importa el lugar donde estés, que tú aclames a Jesucristo, que tú alabes a Jesucristo, que tú creas en Jesucristo, que tú lo confieses con tu boca, que no te dé vergüenza, que no te dé pena decir yo creo en Dios, amo a Dios y sirvo a Dios. Amén. Dios te bendiga grandemente, a ti, a tu familia y, como siempre he dicho, a todo lo que Dios te ha entregado y a todo lo que vayas a emprender, ponlo en las manos de Dios. Y recuerda, si tú pones las cosas en las manos de Dios, el Señor te mostrará el camino perfecto y todo te saldrá bien. Te amo en el amor de Cristo. Dios les bendiga. Hasta una próxima ocasión.